de la Biblia es distinta si uno toma la del hebreo y las que tenemos, por ejemplo, en español y en algún otro idioma. Es distinta la estructura, ¿no es cierto? Nuestras Biblias terminan aquí con Malaquías y nosotros en la Biblia hebrea terminamos con Crónicas, por ejemplo. Porque tenemos otra estructura. Daniel no está dentro de los profetas menores, sino está dentro de los ketubim, como los agiógrafos, ¿no es cierto? Como escrito santo, ketubim. Entonces no está dentro de los 12 profetas menores, tiene sus motivos y están escritos esos motivos, son miles de cosas. Y la fiesta de Purim, usted la ve desarrollada, por ejemplo, y descrita en el libro de Esther, pero por ejemplo, no siempre fue así, ¿cierto? Por ejemplo, el segundo de Macabeos, que es en el capítulo 15, Segunda de Macabeos, capítulo 15, 36, va a ver que dice algo distinto. De hecho, que seguramente usted lo sabe, pero un ejemplo, 15, dice, y todos, estoy leyendo Macabeos, segunda de Macabeos, la gesta de los monaínos macabeos en contra de los griegos y que dio como origen la fiesta de Hanukkah, ¿no es cierto? Y dice, y todos de común acuerdo decidieron, está hablando de una victoria, ¿no? Entonces dice, y todos de común acuerdo decidieron no dejar pasar este día sin recordarlo, sino celebrar como fiesta el día 13 del mes 12, llamado en idioma arameo Adar, se refiere al mes, día anterior a la fiesta de Purim. Acá dice Purim, esta es una traducción, obviamente, aquí la traducción lingüística dice el día de Mardoqueo, día de Mordejai, o Mordejai, ¿no es cierto? Es decir, acá cuando tenemos traducción de Macabeo, pero están con todas las modificaciones que en algún momento se editaron para que la gente pudiese captarlo mejor. Si le ponen día de Mardoqueo, seguramente, aunque le pongan día de Purim, muchos no van a entender. Si le ponen día de Mardoqueo, van a ser menos lo que entiendan. ¿Me entiende? Entonces, ya en aquella época no se conocía como la fiesta de Purim, ¿no es cierto?, sino como la fiesta de Mordejai, un ejemplo. Bueno, y así pueden hacer muchas cosas. Ahora, la celebración de Purim que hoy tenemos, ¿no es cierto?, establecida como canon dentro del judaísmo y como canon en la Biblia, no siempre fue así, porque, por ejemplo, en el Talmud hay muchos pasajes donde, bueno, dejándose de solo el pasaje, primero una cosa que tienen que saber antes de eso. Para establecer los libros bíblicos que se introducen dentro del canon, los judíos y también los cristianos hicieron lo mismo. No se piensen que incluso la división de capítulos, versículos y diagramaciones se hizo en 2 días, fueron siglos, ¿no?, de toda una diagramación de esa, ¿no es cierto? Y entonces los rabinos tenían muchas reglas, muchísimas reglas para establecer qué manuscrito tenía inspiración divina, porque nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, hay un solo manuscrito, ¿no? Por ejemplo, no sé, pongamos, de Habacuc, y probablemente no haya un solo manuscrito de Habacuc, ni siquiera de la época. Posteriores pueden haber muchos, pero de la época que estamos tratando se hacían para distintos grupos, ¿no es cierto?, los manuscritos. Entonces, en lo que es Yamnia o Yamné, ¿no es cierto?, se estableció lo que comenzó a principiar y se estableció básicamente ahí el canon del judío, hebreo. Entonces, había muchas reglas para determinar, es bien interesante, puede ser tedioso para muchos y aparte llegar a una buena información de eso, ¿no es cierto?, porque a veces son libros de copias y de copias y de copias a lo largo de siglos y no nos transmiten bien las reglas. Entonces, pero en el Talmud y en otros pasajes que no es el Talmud aparecen establecidos cuáles son las normas, las reglas para establecer qué manuscrito iba a ser. Por ejemplo, el libro de Esther no iba a estar por varias razones, ¿no es cierto? Primero, porque no estaba escrito en Israel. Segundo, no se podía, hay una regla hebrea para establecer el canon, que no se podía dar como sentado que tenía inspiración divina si alguien osaba establecer una nueva festividad. ¿Entiende? Y esa regla duró siglos en el judaísmo. Entonces, si alguien decía, mira, aquí tenemos un manuscrito X, por ahí se leía en alguna sinagoga, etc., ¿no es cierto?, pero se establecía una nueva festividad, había una regla, hay una regla,
¿no es cierto?, en el Talmud, que no se podía establecer un libro con inspiración divina porque se sabía que las únicas festividades y sacrificios solamente podía haberlo establecido la Torá y Moshe, un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hoy nosotros tenemos la fiesta de Purim, pero hoy la tenemos, pero se batallaron siglos para que alguien lo determinara. ¿Sabe cuántas cientos de miles de judíos ni siquiera a lo mejor tuvieron una buena exposición de lo que es Purim y ni siquiera lo habrán celebrado porque, ¿me entiende? Hoy lo tenemos, pero en realidad no siempre fue así. Entonces, una de las cosas, pueden pasar muchas cosas, por eso quiero conversar con él. Y entonces, se estableció que, por ejemplo, hay unos pasajes donde habla que todo le reveló Dios a Moisés. Si se lo reveló todo lo que tenía, también le reveló anticipadamente la historia de Esther. Entonces, estuvo revelado pero no escrito. Entonces, como fue revelado y no escrito, se aceptó, entre otras cosas, la festividad. ¿Entiende cómo es? Hoy, muchas veces no sabemos, nosotros damos por sentado muchas cosas porque a lo mejor las pudimos leer o las queremos interpretar nosotros mismos sin tener los fundamentos ni tener el conocimiento necesario, ¿no es cierto?, ni los instrumentos necesarios del pasado como para saber evaluar si verdaderamente fue así. Y no solamente eso, sino que hay otros tipos de razones por el cual no se podía aceptar y por el cual se aceptó. Se podía haber aceptado el libro de Esther probablemente con más facilidad, aunque entre las cosas era que no tenía el nombre de Dios, entre comillas, abiertamente no tienen el nombre de Dios, pero sí tienen el nombre del Señor. Y muchas cosas más, por ejemplo, que estaba escrito fuera de Israel, que no había revelación fuera de Israel y tantas otras cosas. Pero básicamente son varios puntos, porque todo lo que es no es que había 4 puntos para decir esto es de Dios, esto no es de Dios, no, había un montón de leches, ¿no es cierto? Nosotros pensábamos que los sabios de Israel, ¿no es cierto?, eran ignorantes, ¿no? Tenían estructura, la filosofía, la gramática y un montón de cosas para ir determinando. Incluso si usted lee todo este tipo de historias que hay, que existen, a veces es bien difícil, a veces. Por ejemplo, tenían que ver, ¿no es cierto?, y comparar manuscritos, si una palabra tenía una bab de más, una bab de menos, si alguna estaba escrita completa o no incompleta, si tenía la yud o no la yud, y este la tiene, este no la tiene, ¿me entiende? Entonces se sentaban, y así fueron décadas y siglos, para establecer todo lo que nosotros damos por sentado, ¿no es cierto? Y entonces luego dice, bueno, la fiesta de Purim es la fiesta de Purim, y se estableció y siempre fue así. No, de hecho que también se le conoció por varios siglos, ¿no es cierto?, en determinados círculos, a veces en otro no, se le conocía como la fiesta el día de Mordejai o el día de Mardoqueo, esa es la realidad. Entonces, eso para principiar. Ok, muy bien. Acá yo no lo voy a anotar porque ya lo anoté los miércoles, ¿no es cierto?, en su momento cuando lo veíamos. Pero, lo voy a mostrar. Yo me lo traje aquí para que usted vea. Hay cosas bien interesantes en la Biblia y en el libro de Esther. Hay 4 veces en el libro de Esther donde aparece el tetragrama, ¿sí? Pero hay muchas cosas más, muchas. Algunas son más fáciles de ver y otras más difíciles, ¿no es cierto? De repente yo sé que algunos dicen, bueno, hay unos libros que hablan de los códigos de la Biblia, ¿no es cierto? Bien, esos libros son muy difíciles, no digo que usted no lo pueda, esos libros utilizan matrices, ¿no es cierto? Utilizan matrices. Usted vio cuando en los libros que usted compra le aparece un cuadradito así, con todas las letras y le pone las palabras. Pero no es, hay algunos sí son los menos, uno en 1.000.000 más o menos de esas palabras. Usted tiene en su libro, que la gente lo compra, pero después no lo lee o lo interpreta y lo interpreta mal. Usted tiene en la hoja, a lo mejor un cuadrado con una cantidad de letras en hebreo que son de pasajes bíblicos, ¿me entiende? Y entonces, la gente dice, usted lo leyó, sí, pero ni yo lo entiendo ni usted tampoco, no voy a saber por qué le digo, pues son matrices matemáticas. Y entonces, cuando usted tiene el cuadradito con esas matrices, se estudia lo que es matrices matemáticas. Y entonces, por ejemplo, usted tiene una palabra así, la otra así, la otra así, y usted
usted piensa que esas palabras están seguidas en una hojita de la Torá, lo cual en algunos casos es, ¿no es cierto? Pero a lo mejor en ese cuadradito que usted tiene, de una palabra a la otra hay 11.250 letras de distancia, ¿me entiende? Por ejemplo, el libro de Esther tiene 11.200 letras, un ejemplo, ¿sí? 11.210, no más. Hay cosas que no puedo acordar. Pero por ejemplo, de la primera vez que aparece Amalek, ¿sí?, hasta la segunda vez que aparece Amalek, entre ese pasaje y ese pasaje hay 11.210 letras, igual que todas las 11.210 letras del libro de Esther, ¿me entiende? A mí siempre me gustó eso, me fascinó, y tengo, Rosa sabe, tengo miles de hojas de todo ese tipo de cosas. Pero cuando usted compra esos libros, en realidad puede comprar, pero puede captar poco, a lo mejor los textos, pero eso no lo va a poder descubrir porque usted no puede estar haciendo eso. Son por computadoras, y si no fuera por computadoras, ¿no es cierto? Si no te tiene que poner a contar todo, lo cual es una locura, ¿me entiendes? Un ejemplo. Entonces uno tiene que saber eso. Hay otras cosas que son más fáciles, por ejemplo, usted comienza, no sé, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y bien interesante, Bereshit termina con una tau. Si usted a partir de esa tau cuenta 50 letras, 50 letras, 50 letras, 50 letras, forma la palabra Torah. ¿Me entiende? Si usted va a Shemot, ¿no es cierto?, que es el segundo libro, termina en T, cuenta 50, 50, 50, 50, forma la palabra Torah. Va a Levítico, forma la palabra Cohen. Va a Números y Deuteronomio, forma la palabra Torah, pero invertida. ¿Me entiende? Eso es fácil porque usted va contando 50, 80, yo hasta 200 y 300 letras he contado. Pero ya después uno da por sabido y por sentado de que aquellos que hicieron ese estudio están diciendo la verdad, porque si no, ¿me entiende? Incluso para manejar, cuando dice, le vendemos el software, esos softwares los tiene que manejar gente que estudia ingeniería como alguno de ustedes, si no es muy difícil de manejar esos software, ¿me entiende? Pero hay cosas que son más sencillas y uno la puede ver. Bueno, y los rabinos descubrían, es algo increíble, los rabinos descubrían cosas en computadora, ¿no es cierto?, que era tremendo. No sé, en un momento fueron los levitas se dedicaban también a eso. Pero contar letras y letras y letras es bien interesante. A mí siempre me gustó y es una realidad. A muchas personas dicen, bueno, eso no corresponde, sí corresponde, pero es una realidad. Usted lo ve en la Biblia y no lo puede negar, es así y punto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como esto que le acaba de decir, Esther tiene 11.210, creo que por ahí anda, si me equivoco, me quedo relativamente poco en cuanto a eso. Y entonces, de memoria, ¿no? Me refiero. Y entonces, si usted ve a Amalek y quiere contar desde la última letra hasta la primera del otro versículo donde aparece Amalek, ¿no es cierto?, son 11.200, las mismas letras, y por eso, ¿no es cierto?, que Amán, aquel que era enemigo de Israel, que es la única vez que aparece creo que 3 veces, enemigo de Israel en Esther, Amán, que es el único que se le llama el enemigo de los judíos, perdón, el enemigo de los judíos, dice, no de Israel, sino el enemigo de los judíos. Amán, ¿no es cierto?, es un descendiente de Amalek, y entonces hay 3 veces donde aparece la historia de Amalek, y entonces por esa razón uno aceptó y es bien interesante. De hecho, que es absolutamente innegable, uno lo ve y está y punto, ¿no? Uno no puede decir. Pero más allá de eso, de que a veces, es interesante, así lo hagan los hombres ciertas manipulaciones. Por ejemplo, lo de los versículos son manipulaciones y los capítulos también. Pero a pesar de que el hombre lo quiere hacer como manipulación, yo le voy a mostrar una cosa que es interesantísima, ¿no? Por lo menos en cuanto a la historia. Usted sabe, ¿me están siguiendo? Sí. Usted sabe que yo se lo he dado eso también, a veces que me olvido de dar ciertas cosas y tengo mis cajotas de papeles y a veces tomo una cosa y otra y después me olvido, sí. Pero, por ejemplo, en el libro de Esther aparece 4 veces el tetragrama. Una vez el tetragrama aparece al comienzo, con palabras consecutivas, ¿no es cierto?, una tras de otra, no recorriendo varias palabras, lo cual no sería malo tampoco. Aparece en forma consecutiva en la primera letra de cada palabra, entonces tengo Yud, He, Vav, He. Después aparece en forma consecutiva en la última letra de cada palabra, Yud, He, Vav, He.
Luego aparece en la primera letra de cada palabra, pero al revés. Y después aparece en la última letra de cada palabra, pero al revés. Quiere decir que aparece 4 veces. 2 veces aparece Yud Hei Vav Hei. Y 2 veces aparece invertido el tetragrama. 2 veces aparece al principio de la palabra y 2 veces aparece al final de la palabra, ¿me entienden? Entonces, yo no se lo voy a anotar porque ya se lo di los miércoles, incluso le había dado apunte y fotocopia. Si alguien quiere se lo fotocopia de aquí y se las pasa, pero me lo anoto aquí porque si no tengo que estar dando vuelta en la Biblia y es más difícil desde aquí. Cuando uno está sentadito todo es fácil, pero estando acá adentro, acá adelante hay que tener muchas cosas en cuenta que alguien no sabe. Entonces, pero le voy a mostrar una cosa. Nosotros por eso, una de las pautas que tomaron los rabinos para establecer no solamente la celebración, porque la celebración la podían haber sacado o no, y no la sacaron porque Dios no quiso, obviamente, sino para establecer el libro de Esther, no la festividad. La festividad tenía otro matiz, no se podían aceptar las festividades como le dije, pero, y no digo quejar ni tantas otras. Pero para establecer la canonicidad del libro de Esther y que podía tener la inspiración divina, hoy le dicen, no, pero esto es de Dios. Sí, hoy, pero si usted se pone con los sabios de Israel, hace 2000 y pico de años, o 2000, en Yavne, ¿no es cierto?, al lado del Mediterráneo, se reunieron todos los rabinos, ¿quién fue? Yohanan Ben Zakkai, que era uno que estaba a la cabeza, ¿no es cierto?, se devanaron el cerebro para leer millones de cosas y durante décadas transmitieron, ¿no es cierto?, ellos y otros, para establecer. Lo mismo que cuando uno dice el Talmud, ¿no es cierto?, el Talmud tardó 300, ¿vio el Talmud que tenemos? Tardó 300 años en escribirse. ¿Vio las vocales de los puntitos que tenemos de las vocales en hebreo? Eso tardó 250 años en establecerse, más o menos, si no 300, en modificar la gramática y las vocalizaciones para establecer, ¿no es cierto?, las vocales de un idioma, de un lenguaje como el hebreo, que hoy lo tenemos también en la Biblia, ¿no es cierto? Porque no lo había, es decir, lo que hoy nosotros damos por sentado y parece que es todo instantáneo y que lo hacemos al segundo, ¿no es cierto? Como las publicidades que nos dicen, ¿no es cierto? Tome la pastillita y uno tiene la pastilla, se quedó con toda. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos criados de esa manera, por lo menos criados en una cultura de ese tipo de cosas. Pero para hacer todo lo que nosotros tenemos, esto costó mucho esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en el libro de Éxodo, usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene que ver, porque si no, todo lo cotejaron los rabinos con la Torá, porque si no lo cotejaban con la Torá y no lo cotejaban con la tradición que hablaba de la Torá, porque sí hay tradición que es oral, y eso en el judaísmo vale, para otros no, pero en el judaísmo vale. Entonces, y de hecho que creo que es correcto también, cotejaron todo con la Torá, cotejaban, comparaban, etcétera, etcétera. De ahí sacaban todas las pautas y las reglas para establecer lo que correspondía. Entonces, en Éxodo, en capítulo 3, es exactamente el verso 14. Y dijo, ¿no es cierto?, y dijo Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Bueno, nosotros cuando, si nosotros hablamos con una persona y le dicen, mira, usted que, mire, yo soy ingeniero, uno utiliza el pronombre para certificar, ¿no es cierto?, en ese diálogo lo que uno quiere compartir. Pero el tema es que la palabra yo soy, en mayúscula, por así decirlo, y como corresponde en cuanto a Dios, es uno de los nombres de Dios. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, no sé, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Rahamim, el Dios Misericordioso, el Rofel, el Dios Sanador, podemos decir Adonai, Elohim, etcétera, ¿no? Bueno, ya lo dije, Elión, Altísimo. Nosotros podemos decir el Elión o Elión directamente Altísimo. Y ya sabemos que uno se refiere a él, incluso en hebreo decimos Hamakom, el lugar, y ya sabemos que Makom es otra forma de dar el nombre de Dios, ¿no es cierto?
Por eso, bueno, ahora que otra cosa más, para poner libros, puedo decir a primera parte. Ok, y entonces, hay muchas formas de expresar, muchísimas formas de expresar el nombre del Eterno, ¿cierto? Pero una de las formas es decir yo soy. Por eso le dice, como dice aquí, dijo Adonai, va a llover Elohim, y dijo Adonai, bueno, a Moisés yo soy. Esta expresión yo soy es una de las formas con la que se nombra al Señor. Ok, entonces, voy a mostrar lo más claro que pueda. Lo que sería, voy a poner aquí, Eye. Vieron que decimos Eye, ayer, Eye, soy, ayer, el que, Eye. Soy el que soy. Esto es la Ale, la He, la Yud y la Hei, ¿correcto? ¿Están siguiendo? Sí, bien. ¿O no? ¿Sí? Ok. En el libro de Esther, no importa el pasaje donde aparece, de esto hay un montón de cosas en lo que es acrósticos, estos son fáciles de leer porque están seguiditos. Okay. En el libro de Esther, ustedes se acuerdan, yo se lo puedo anotar, lo tengo aquí en esta sopita, lo fotocopio porque puedo chispotear y porque en el libro de Esther aparece 4 veces en forma consecutiva, claro. Si uno saca distintas secuencias de letras, ya sería otro cantar y dos otros. Pero en forma consecutiva no sería incorrecto, también es correcto. Si son equidistales, obviamente. Pero si usted tiene en forma consecutiva 4 palabras seguidas y en 4 veces seguidas aparece el tetragrama, que sería este, ¿no es cierto? Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, aparece 2 veces así. En otros casos, ¿no es cierto?, las palabras están invertidas y aparecerían en palabras que son así. ¿Me entiende? Porque viene en el hebreo se lee de aquí para aquí. Y a veces usted la yud que bajé la tiene pac, 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 pac. Y otra vez las tiene al revés, pac, 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 pac. O si se las tiene así, las tiene hei, vav, hei, yud. ¿Me entiende? Entonces, está en forma consecutiva 2 veces así y 2 veces así. ¿Me entiende? Una vez al final de la palabra, y otra vez una vez al inicio y otra vez al final de la palabra, una vez al inicio y otra vez al final de la palabra. Es bien interesante cuando uno lo va leyendo. Se lleva su tiempo porque te tiene que intentar algunas, para hacer 2 palabras, no, pero cuando tiene que hacer 40, 50, 60, se llevan 10, 15, 20 horas más o menos, hasta que va contando si están lejos las palabras. Y en el libro de Esther, capítulo 7, verso 5, dice así. Si tienen sus cosas esto de la fiesta, de la Biblia, y también hablando de la fiesta. Bueno, los pasajes aparecen, cuando aparece el Yud Hei aparecen distintos pasajes que no hacen a veces al tema en sí de lo que se refiere el nombre de Dios. Uno lo podría analizar y tal vez lograr ciertas conclusiones. Pero de hecho que aparece en algún lado y de hecho que aparece y aparece, no importa dónde, pero en la Biblia aparece y en este caso es en el libro de Esther. Y entonces en el capítulo 6, cuando dice, respondió el rey Asuero y dijo a Esther, la reina, hablando de Amán, ¿no es cierto? ¿Quién es este, no es cierto, que se enseñoreó sobre el pueblo de Israel? Bueno, ok. Y a esto voy. Porque vamos a hablar del número 13, porque la exterminación del pueblo hebreo aparece en el día 13. Y el día 13, que es en definitiva, era un día el día 13 era un día el duodécimo mes, ¿no es cierto? El día 13 era el día donde se decretaba el exterminio de Israel. Y ahí, ahora no lo vamos a ver por el tiempo, pero me recuerdo una de las palabras que habla de que será exterminado el pueblo de Israel, y aparece en otro lado será destruido, y en otro lado se utiliza como corresponde la palabra y habla de exterminio.
lo cual que cuando lo leemos en español no nos damos cuenta, y si lo leemos en hebreo también, si uno no sabe el estudio del Esther no se da cuenta, porque la expresión habla de exterminio total. Y cuando lo tenemos traducido en el libro de Israel, de Esther, tiene otra connotación la traducción. Y entonces, si uno busca, aparece 2 veces esa palabra, 2 o 3 veces. Y entonces, en el otro pasaje, uno cuando ve la palabra en hebreo y busca lingüísticamente, el origen de la palabra es exterminio total, desaparición directamente. Bueno, y entonces, más allá de que el pasaje está, el exterminio, la desaparición total del pueblo de Israel era en el día 13. Sin embargo, en el día 13, que era de exterminio, desaparición del pueblo de Israel, se vuelve en día de victoria. ¿Me está siguiendo? Por eso, la Biblia tiene dentro de, por ejemplo, acá, el nombre de Dios que aparece en el lugar donde el rey está preguntando quién es el que se enseñoreó para destruir al pueblo de Israel. En ese mismo lugar aparece el nombre de Dios. Pero no aparece el tetragrama, aparece soy el que soy. Se los voy a mostrar. Pero esto sí lo voy a tener que escribir porque si no, no me van a creer. Dice, ¿quién es? Bueno, voy a poner exactamente como dice acá. Mi es quién. ¿Quién? Ahora se lo anoto rápido. Y después me tomaré un desinflamatorio para la rodilla. Pero bueno, hasta ahora estoy aguantando. Ok, acá dice, se lo voy a anotar, acá dice mi, hu, ze, be, se, hu. Esto, este es el pronombre personal, que es él, pero, y este es este. El tema es que cuando se quiere enfatizar sobre el pronombre personal para declarar algo a una... En inglés también se hace eso, en español no lo tenemos. Que se pone el pronombre y la palabra este también. Entonces, cuando se ponen juntas, la cosa cambia en la traducción. Este sería el pronombre personal él, ¿no es cierto? Como aquí es para mujer, pero eso es lo que tiene el hebreo. Dice, mi José sehu. Dice, porque dice, y respondió el rey Asuero, cuando la reina lo interpeló, y le dijo a Esther, la reina, mi sehu, ¿no? Veis sehu. Dice, aquel que ha henchido su corazón, así para orar, refiriéndose a Amán. Ahora, después le voy a mostrar algo por eso del número 3 y otras cosas que son tremendamente interesantes, lo que es la fiesta. En el libro Éxodo 13:14 de Dios le dice a Moisés, si me preguntan quién eres tú, me dice, bueno, tú tienes que responder que yo soy, dice, Eye, Ayer, Eye, soy el que soy. Solamente Eye, Ayer, Eye es una expresión más compleja, pero porque es compuesta. Pero Eye ya es yo soy. Ese Eye, cuando usted ve el libro del judaísmo, muchas veces le ponen Eye. Otro le puede poner a Adonai Elohim según lo que se quiera decir, pero ella es el nombre de Dios. Entonces, dentro del pasaje donde se está declarando, ¿no es cierto?, o preguntando a la reina quién es aquel que había henchido su corazón, inflado su corazón en contra del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, aparece este pasaje. Entonces, este se la puse para que usted vea la frase, ¿no es cierto? ¿Quién es, no es cierto? Dice, bueno, ¿quién es este? ¿Y dónde está? Dice, Behe, ¿y dónde? Sehu, él está. Esto es, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿No es cierto? ¿Y dónde? José, ¿y dónde está la casa? Bien,
Entonces les voy a mostrar dónde está el nombre este del Señor. Mira, a ver si me siento. Yo alguna vez he llevado cosas en los miércoles para que se aburriera. Bueno, algunos lo captaban y otros no, y algunos se aburrían, otros se dormían. Pero, por ejemplo, ¿quién podía imaginarse? Esto no lo voy a hablar porque es larguísimo, de hecho que tampoco sé mucho, pero por ejemplo, en el Nuevo Pacto dice, ¿no es cierto?, en el libro de Juan, dice que Yeshua, ¿no es cierto?, dice, es la serpiente ¿no es cierto?, levantada en el desierto. Cualquiera que ve serpiente, ¿no es cierto?, decimos, yo sé que hay prédica, vamos a pisotear la serpiente. Entonces, hay una relación que tiene y que a nosotros nos puede parecer descabellada, pero tiene una relación. Aquello que nos parece tan malo, ¿no es cierto?, en un momento tiene una comparación. Y entonces sí hay una comparación, ¿no es cierto?, aquella serpiente que fue levantada en el desierto y Yeshua fue levantado, entonces tiene ese tipo de relación. ¿Me está siguiendo ese tipo de cosas? Entonces en la Biblia aparece, por ejemplo, ahora no quiero hablar de esto, pero sí le puedo decir muchos casos. Por ejemplo, la Biblia dice, bueno, bendito Mordejai, maldito Amán, ¿no es cierto? Si usted suma la gematría, los números, los valores simbólicos de Baruch Mordejai y Aruch Amán, ¿no es cierto?, ambos le van a dar 502. No importa ahora porque 502 y la suma, etc. ¿Me está siguiendo? Pero es decir, es bien interesante, ¿no? Aquello que es, por ejemplo, la palabra het, ¿sí? La palabra het es pecado, ¿sí? Pero también significa redención. Entonces, en el pecado está aquella persona que peca tiene la posibilidad de ser redimida. La misma palabra, el mismo verbo, ¿me entiende? Tiene la arista buena y la arista mala. En el hebreo es así. Otros idiomas también lo tienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, aún en lo cotidiano, yo puedo decir, ¿no es cierto?, un espectáculo musical, ¿no? ¡Ay, qué bárbaro! O hay un accidente, ¡qué bárbaro! Es decir, bárbaro, según la enfatización que yo le doy, ¿no es cierto?, le da el matiz para definir si es algo bueno o es algo malo. En el hebreo pasa exactamente lo mismo, pero con las palabras. Las mismas palabras encierran el lado bueno y el lado malo. ¿Me está siguiendo eso? Y en la Biblia lo va a encontrar por doquier. De hecho, que yo no me he dedicado mucho a eso, pero sí me he dedicado y he visto con los libros que es una realidad, que uno no lo puede negar. Y entonces, aquí, esta, la Ale, la Hei, la Yud y la Hei, está aquí, Ale, al final de la palabra, ¿sí? ¿Sigue? Porque es mi, se, ve, Z. Tiene bien. ¿Me está siguiendo? Entonces, en el lugar donde se le dice ¿quién es este y dónde está él? Eso es lo que dice aquí. ¿Quién es o quién él es? Bueno, en realidad no se puede, hay que traducirlos porque es una norma gramatical. No se puede traducir esta. ¿Quién es este o quién es directamente? ¿Y dónde él está? ¿Me está siguiendo? Entonces ahí, en la pregunta, ¿dónde está aquel que hinchó su corazón para destruir al pueblo de Israel? ¿Y quién es este y dónde está? Aparece al final de la palabra, pero en palabras consecutivas, lo que es Eyeh, yo soy. Entonces en el judaísmo, ¿qué nos dice? Que puede haber alguien, ¿no es cierto?, que haya querido decretar, designado, hacernos un mal, pero dentro de eso, como está en el Salmo 34, en el Salmo 66 y en tantos otros, ¿no es cierto? Yo ahora se los voy a mostrar porque me estoy recordando. Aún dentro de aquel que puede haber hecho algo malo, no hay nada que escape al gobierno de Dios, y Dios nos va a sacar a la abundancia del medio de ese mal. ¿Me estás entendiendo? ¿Me sigue o no? Por eso el libro de Esther, bueno, de esto en el libro de Esther hay toneladas, pero no sé si toneladas, hay muchísimo, pero no solamente en el libro de Esther, en la Biblia hay 1 millón de estas más o menos, o millones. Sería insospechada ya la cantidad que se puede decir, sería aventurada y
y fuera de sentido decir la cantidad que hay, pueden aparecer mil y una cosas. Entonces, en el libro de Esther, ustedes no lo busquen ahora, pero yo se lo voy a decir rápido, no lo vamos a hacer tampoco, ustedes los tengo todos aquí, para mí era más fácil sacarlo, pero así. Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 1, verso 20, 1:20, aparece el nombre de Dios, del Señor. Aparece así. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿No es cierto? Aparece al principio de la palabra en forma invertida. En el capítulo 5, verso 4, aparece ya así, Yud, Hei, Vav, Hei. En el capítulo 5.4 aparece en forma directa al principio de la palabra. En el capítulo 5.13 aparece así, pero al final de la palabra. Después, si se quiere acercar, lo voy a poner acá, está marcadito. Y en el capítulo 7 aparece así, pero al final de la palabra. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿me siguieron? Sí. La fiesta de Purim tuvo sus complicaciones para su adaptación dentro de la estructura de lo que el pueblo judío sabía cómo se debía establecer. Incluso más, si lo vemos como judíos, si lo vemos como cristianos, lo que lo quieran ver así, ustedes tienen la Biblia, pero la Biblia cuando nos llega así, ¿no es cierto? Lo damos por asumir, de hecho, que no nos tenemos que preocupar en ese sentido. Pero alguien, cientos, si no miles de personas, a lo largo de siglos, estuvieron estudiando, debatiendo, compaginando, estudiando y buscando la inspiración de Dios para saber qué era lo que iba a ser un legado para la posteridad, ¿me entiende? De hecho, que en el pueblo judío, por ejemplo, hasta el año 200 de esta era, en algunas sinagogas se seguía leyendo el libro de Baruch, y así muchas cosas, y poco a poco. De hecho, que muchos judíos celebraban lo que nosotros conocemos como Purim, como el día de Mardoqueo, o Yom Mordejai. ¿Entiende? Entonces, sí, no siempre fue igual. Ok. Bien. En el libro de Esther, vamos a buscar rápidamente el libro de Esther, lo vamos a dejar medio abierto. En el libro de Esther, yo no sé si alguna vez lo hizo, pero el no sé si le pido un favorcito a hacer. No lo importa lo que hicimos. Después, si no toma nota, después trabajamos a mi apunte, ya directamente. Ok. Entonces se lo voy a decir primero. Bueno, de esto hay un millón de estas, pero lo voy a anotar para que vean. En el libro de Esther aparece algunas veces el número 13. El número 13, por alguna razón, nosotros tenemos una interpretación del valor de lo bueno, de lo malo, a través de los números, tal vez. Y entonces muchas veces se hace una... Miren, hoy en la actualidad, por ejemplo, si usted va... es bien interesante. Ahora que viene el famoso mundial, ¿no? Para el mundial vengan igual a las reuniones, ¿no? Porque de repente juega México y sábado y nos quedamos aquí 3, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay un estatuto en la AFA, creo que en otros también, pero sobre todo la AFA la tiene para el mundial,
de que si la persona le correspondería el número 13, porque a veces se designa de 1 en adelante y todos los jugadores tienen que estar numerados, aunque sea en la lista, porque son personas y tienen que estar numerados. Algunos llevan el número en su playera, en el pantalón, donde sea. Y entonces, la persona que lleva el número 13 puede llevar en blanco el lugar. ¿Sí? Por ejemplo, hay hoteles en muchos países donde usted tiene el piso 11, 12, 14, pero no ponen el 13, en serio, habitaciones 13 no la ponen. Con los vuelos también pasa exactamente lo mismo, con los aviones. Hay un montón de cosas, hay gente que no quiere jamás estar en el número 13, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pero yo les podía contar todo lo que yo he averiguado de esto a lo largo de los años, ¿no? Y es tremendo. Ahora, el número 13 es un número bíblicamente, hablando en primera instancia, el número 13 bíblicamente es un número de rebelión, es un número de apostasía, es un número, ¿no es cierto?, donde se transmite ciertas cosas malas. Por eso digo en primera instancia. El número 13 normalmente habla de aquello que... el número 12 habla de lo que respeta el gobierno, por así decirlo. El número 13 no. Usted alguna vez, algún día se lo pregunte y que me lo busque. Acá la dejo en el aire ahora. ¿Usted alguna vez siguió la secuencia de las tribus de Israel en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Jamás aparecen dos veces iguales. En realidad, ¿no es cierto?, siempre son 13 tribus, nada más que siempre son 12 las que aparecen y siempre con distinto nombre. ¿Me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque Israel, el gobierno tendría que ser con 12 tribus, porque Israel siempre anduvo en rebeldía. Pero si usted se fija, con los hijos que tuvo José, ¿me entiende? Entonces, si usted se anota, se busca libros, yo jamás encontré un libro donde aparezca todo, yo lo busqué en 20.000 lugares, ¿me entiende? Pero tengo toda la secuencia, el orden, la diferencia, jamás aparecen dos iguales, ¿me entiende? Siempre hablamos de las 12 tribus, de las 12 tribus, de las 12 tribus, y yo digo, bueno, enumérenmela, y yo creo, no sé si me la van a enumerar uno aquí, y seguro que como usted me las enumera no aparecen nunca en la Biblia, ¿me entiende? Porque nosotros damos, ¿me está siguiendo? Porque damos cosas por asumidas, pero son cosas por asumidas, pero jamás las hemos profundizado, jamás las hemos leído, jamás las hemos estudiado. Hablamos que tuvo 12 hijos y que fulano los hijos y también una hija, ¿ok? ¿Me entiende? Un ejemplo. Y José tuvo 2 hijos, ¿me entiende? Entonces todo esto tiene su estudio. Bueno, ¿me está siguiendo? Bueno, entonces el famoso número 12, el famoso número 13. En la Biblia, el número 13 habla de apostasía, de rebelión, de enemistad. De hecho, que por ejemplo, muchas veces nos preguntamos por qué no nació Isaac antes, ¿no es cierto? Digo que a los 13 años se circuncidó Ismael, pero en ese momento se circuncidó Abraham también. A los 13 años, ¿por qué? Porque si uno lo ve en un sentido como el número 13, habla de que se entra a una relación distinta a la anterior, por lo tanto, el número 13 nos hace dejar la rebeldía para entrar en una nueva designación con el Señor, más allá de que Ismael tiene una relación y Isaac otra, pero en ese momento dice que se circuncida. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen o no? Sí. Bueno, lo veo con gran sorpresa. Y entonces Ismael se circuncida a los 13 años, pero cuando a los 13 años de Ismael se circuncida Abraham. Si usted lee 2 versículos más abajo, ¿sí?, ¿quién nació? Isaac. ¿Pero por qué no podía nacer Isaac antes? Porque Abraham no estaba circuncidado. ¿Me está siguiendo? Es lo mismo que el Ruach Jacob, el Ruach Elohim, no viene a Gedeón hasta que no destruye los ídolos de su padre. Pero Isaac no nació hasta que Abraham se circuncida, pero coincide con los 13 años de Ismael, ¿me está siguiendo? Es decir, se deja la rebelión para entrar en el pacto de Dios. Eso es lo que me está siguiendo. ¿Sí? Entonces, está ahí cerquita, yo creo que desde lo que le estoy diciendo de Ismael hasta que nace Isaac son un par de versículos, 3. ¿Me está siguiendo? Y entonces, cuando se habla del nacimiento, mejor dicho, de la promesa, del nacimiento de Isaac, y entonces ahí se le da la promesa, pero después que se circuncida. ¿Me está siguiendo? Bien. Y entonces siempre el número 13 aparece. Pero bien, los hombres pueden hacer cosas.
sería una tremenda casualidad. Vio que está dividido en capítulos, versículos. Usted no se imagina la cantidad de versos y capítulos. Que usted dice, bueno, capítulo 13, verso 26. 26 es 2 veces 13. Bueno, en ese lugar usted va a encontrar algo de rebelión y apostasía. Yo me busqué una cantidad impresionante de la relación incluso de lo que el hombre quiere hacer con versos y capítulos. Y ya sería una maravilla. Incluso un capítulo X tiene tanta cantidad de versículos. Ese capítulo está hablando de un tema de rebelión y apostasía, pero el capítulo tiene 39 versículos, que es 3 veces 13. ¿Me está siguiendo? Y en otro capítulo, el capítulo puede ser el capítulo 4, pero los dos versos que están hablando son el 4 y el 5 cuando habla de apostasía. 4 más 4, 8 más 5, 13. Y siempre le va a dar así, en serio. Yo tengo, bueno, a mí siempre me gustó eso. Y digo, por más, aún que cuando el hombre, ¿me está siguiendo? Aún cuando el hombre quiera poner su mano, no se va a escapar al designio de Dios. No se va a escapar jamás. Jamás se va a escapar al designio de Dios. Mire, la fiesta de Purim está describiendo el momento trascendental donde sí había un decreto, y de hecho es así, incluso secularmente, del exterminio total del pueblo judío. Y si alguien, como los rabinos en aquel entonces, porque fueron muchos debates, está en el libro de Megilá en el Talmud, está en el libro de Pesajim, o Sanedrín, no me acuerdo, no, pero en el libro de Shabbat, del Talmud también. Yo algunas fotocopias tengo porque no tengo todos esos libros. Pero cuando los rabinos debatieron décadas y décadas y cientos de rabinos para establecer todo esto, algunos podían discurrir que sí, otros que no, y podía haberse votado el libro o no establecido la fecha. Si no se establece la fecha de Purim, ¿no es cierto?, no se hubiera abierto la mano prodigiosa de Dios ¿me está siguiendo? Por más que alguien pueda querer establecer algo humanamente, no va a cambiar el designio de Dios. Jamás. Haga lo que haga. Yo siempre me pregunté, ¿no? Bueno, pero la verdad es que en definitiva los capítulos, ni siquiera los capítulos y versículos fueron puestos por los judíos. Eso es una cosa que ni siquiera los judíos lo adoptaron, pero fue establecido por canon cristiano en definitiva, ¿de acuerdo? Y tuvo algunas modificaciones en ese sentido, ¿ok? Pero por más que el hombre quiera hacer un montón de cosas, yo tengo de esto, pero acá anoté algunas, tengo cientos y cientos y cientos de este tipo. Pero el número 13 encierra lo malo, pero no hay nada que pueda escapar al gobierno de Dios. Incluso Satanás tiene un límite. Mira, yo sé que muchas veces aquí me lo han dicho, a veces me lo dicen. Sí, no, porque Satanás gobierna la naturaleza, no, usted le llama la vida. Si Satanás gobernara la naturaleza, ya no existía ninguno de nosotros. ¿Me entiendes, hermano? Y Satanás tiene un límite. A Job, en el libro de Job, Dios le dice, bueno, tú puedes hacer tal cosa, pero hasta aquí. Y usted lo va a ver en varios pasajes de la Biblia, donde Dios le pone un límite al poder que tiene Satanás. ¿Entiendes? Dentro de eso malo que hay está metido Dios, no en lo malo, pero está metido dentro, porque no puede haber nada donde no esté Dios. ¿Me entiende? Dentro de eso malo hay un gobierno y un dominio de Dios, siempre, siempre. Entonces, de hecho, incluso más. Por ejemplo, ¿vio como nosotros llamamos al libro de Esther? Le llamamos Megilá Esther. Megilá Esther, eso es como se llama. Pero la palabra Esther significa oculto. Y la palabra Megilá significa rocho, pero una de las acepciones de la palabra Megilá viene del verbo revelarse. De revelar algo. Entonces, significa la revelación del oculto, el Megilá Esther. ¿Me está siguiendo? Hay algo, aún en los títulos, hay algo que me quieren transmitir a lo largo de la historia. ¿Me está siguiendo? Del pueblo judío. Entonces decimos, bueno, ¿por qué al rollo de Esther le tenemos que llamar, al libro de Esther, porque no le llamamos Sefer, ¿no es cierto? Le llamamos Megilá. Cuando dicen, bueno, vamos a leer la Megilá, se sabe que, bueno, Megilá Esther, correcto, Megilá Esther. Entonces Megilá es roto, pero claro, es una de las acepciones de la palabra, pero tiene, en esa raíz del rollo, tiene la palabra de algo que se tiene que revelar. Y Esther, ¿no es cierto?, aparece también en Éxodo. Aparece el Haster, que significa oculto, y es la misma palabra Esther vocalizada de otra manera, ¿me entienden?
Entonces, el Megilá Esther significa la revelación en un sentido profundo, la revelación del oculto. Bien. Entonces, cuando uno ve eso de la revelación del oculto, le llama la atención. Hay algo que tiene que ser revelado. Y de hecho, que en definitiva es así. Dios es un Dios que se oculta, y hay que buscarlo. Por eso dice, ¿no es cierto? Y Yeshua decía, ¿no es cierto? No anden por la puerta amplia, busquen la puerta estrecha, pero son pocos los que la encuentran. Claro, porque Dios se oculta, hay que estar buscando y buscando y buscando. ¿Me entiende? La puerta estrecha y la puerta estrecha y la puerta estrecha. Parece muy fácil. Porque usted dice, bueno, pero yo hago lo correcto. Sí, pero tenemos que asegurarnos de que hacemos lo correcto. Porque de repente hay pasajes que dicen a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y entonces de repente hay algo que me puede parecer bueno, ¿no es cierto? Y realmente es algo malo. ¿Me está siguiendo? Ahora podríamos poner un ejemplo, pero muchas veces nosotros estamos pensando que es correcto hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, yo tengo, no sé, un deseo ferviente y tengo un hambre y un deseo, me quiero comer una rebanadota así de pastel de chocolate, pero como ya tenía el colesterol alto, ¿no es cierto? Yo me lo quiero comer porque me gusta, ¿no es cierto? Pero es malo, entonces mi deseo me dice, no, como un pedacito, y un pedacito me como otro. Yo no sé, si a usted le pasa, yo cuando como chocolate, yo no sé, pero parece como una droga para mí el chocolate. Y usted come chocolate y quiere otro pedacito y otro pedacito. ¿A usted no le pasa eso con el chocolate? Yo no sé si le ponen algo o el chocolate ya es así, pero yo lo comprobé en mí. Usted no le da, Dios me dice quiero comer chocolate porque tiene ansiedad, pero cuando come chocolate no tiene esa ansiedad de seguir comiendo. Hay algo muy particular con el chocolate. Y entonces, no es malo, estoy dando un ejemplo medio parece trivial, pero no es tan así. Es decir, mi deseo me dice, bueno, es riquísimo y lo quiero comer y todo, ¿no es cierto? Pero el análisis del colesterol dice que no, o lo dice, ¿me entiendes? Un ejemplo. Entonces, lo que parece bueno no es tan bueno, pero yo lo quiero y lo necesito, lo apetezco, lo deseo, pero es malo. Y así muchas cosas. Ok, y entonces, dentro del caso del número 13, que tiene, si usted busca, miren, se me ocurre, yo tengo otras cosas. Usted busca número 13, pero en lo cotidiano, en la vida, en los hijos y todo, va a encontrar un millón de cosas que se va a sorprender, ¿no es cierto? Del número 13 y las cosas que tiene la gente. Bueno, el número 13 en el hebreo tiene la arista mala y la arista buena, ¿no es cierto? Porque así como bendito Mordejai, Baruch Mordejai, ¿no es cierto? Y Aruch Amán, maldito Amán, usted va a ver la gematría 502, ¿no es cierto? Tiene su significado, ¿no? Ahora, para que usted vea, y así tantos otros pasajes en la Biblia. Pero por ejemplo, miren, le voy a mostrar para que usted vea. Este va cerradito allí. Esto es Ejad, ¿sí? Ejad que es uno. Pero cuando uno habla de Dios, dice que Dios es uno. Adonai, Dios decimos Baruch atah Adonai, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, ¿no es cierto? Adonai Ejad, Adonai es uno. Ok, ahora, Adonai es uno, pero si usted suma la gematría, la Aleph vale, vamos a poner la Dale. La Dale es 4, la Hei es 8 y la Aleph es 1, es 13. ¿Me entiende? Pero 13 en la Biblia, cuando usted ve, de hecho que hay muchos 13 que usted lo ve 13 días, 13 esto, aquello, lo otro. Otros son muy interesantes porque es la suma de las letras. Por ejemplo, bueno, ahora estoy recordando el primer y segundo capítulo, el primer capítulo de la Biblia. Un ejemplo. Por ejemplo, esta es la palabra Ahava. Voy a poner con velar muy grande, ¿sí? Que es Ahava. Por otra razón. Ahava, ¿sí? Que es la palabra, bueno, este es uno. Esta es la palabra amor. ¿Sí? La D vale 5, que es, bueno, tiene el valor de 5, no es que vale. Dale 2, la D 5 y la A es 1.
5, 5, 10, 12 igual 13. Quiere decir que el 1 y el 3, el 1 y la palabra amor en hebreo, Java, tiene un valor numérico de 13. ¿Está siguiendo cómo es la cosa? Bien. Si yo pongo el tetragrama que nosotros veíamos, ¿no es cierto? Yud, Hei, Vav, Hei, de aquí para allí, 5, 6, 5, 10. Entonces tengo, este es el tetragrama, el nombre del Señor. 5, 10, 20, 26. Pero 26 es 13 por 2. ¿Me entienden? Entonces, el que es 1, ¿no es cierto?, tiene amor. 13, 13, 26. Por lo tanto, Adonai es el número 26, es amor y es el 1. ¿Me está siguiendo? Bueno, de esto, ¿me está siguiendo? En el hebreo, cuando uno habla del número 13, usted va a encontrar. Entonces, por eso le decía que en el momento profundo, álgido, donde se le está diciendo y descubriendo y desenmascarando aquel que quiere destruir a Israel, y le dice, ¿quién es este y dónde está? ¿Se acuerda lo que yo le anoté antes? Ahí es donde se dice, ¿quién es? Y se pregunta, ¿quién es el maldito? ¿No es cierto? Ahí dentro de eso va a aparecer el nombre de Dios. Puede haber, como se dice en el judaísmo, puede haber cualquier opresión. Puede haber sido la de Faraón, puede haber sido la de Nabucodonosor, puede haber sido la de Amán, puede haber sido la de Hitler. Sea la que sea, donde estaba decretado el exterminio del pueblo judío, ahí en medio de eso, donde parece que está todo terminado y acabado, está Dios metido en el medio. Por eso Dios le dice a Jacob, dice, no temas descender a Misraim, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y también te haré volver. Como diciendo, yo te voy a meter contigo en medio del sufrimiento, pero que no haya ninguna duda que el que te saca soy yo. Es decir, Misraim significa opresión, angustia, estrechez, y por extensión la palabra está relacionada con lo que es el pecado también, aunque no es la traducción de pecado, pero habla de todo eso, ¿no? Y entonces dice, no temas descender a Misraim, a la opresión, a la angustia. Acuérdense que Misraim es lo más profundo, por eso dice descender, ¿no es cierto? Hasta como sería el lodo cenagoso. Un ejemplo. Y entonces dice, no temas descender porque yo estaré contigo. En medio de todo lo que es la aflicción, y donde, incluso en el libro de Esther, ¿no?, donde parece que Dios no aparece en definitiva, porque tampoco es nombrado abiertamente. Hay otras también cosas de esas. Pero abiertamente en el libro de Esther, en medio de eso, ¿no es cierto?, por eso aparece el Señor. Por eso Mardoqueo, que tenía mucha convicción y seguridad, ¿no es cierto?, le dice, mira Esther, tú piensas que puedes haber llegado aquí para salvar a tu pueblo. Y si no, de algún lado ya va a venir la salvación. Es decir, estoy convencido, dice, que Dios no nos va a desamparar. Uno no lo dice así, pero uno lo descubre. Bien. Les voy a mostrar algo. Algunas nada más, porque no, si no, esto es Adonai, ¿sí? Adonai, ¿qué es Adonai? Adonai, ok. La Yud es 10, de 50, 4 y 1, ¿sí? Que serían 65, ¿no? Y bueno, pero 65 es 13 por 5. El nombre de Adonai es 65, pero otra vez siempre tiene el 13 por 5. 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 1, 6. ¿Lo está siguiendo? Bien. Nosotros en hebreo decimos Adonai Hu Elohim, ¿no es cierto? El Señor es Adonai Hu, el Señor es Adonai Hu Elohim, el Señor es Dios, ¿no? Entonces, dice un ejemplo. Acá dice Elohim, ¿no es cierto? Elohim. Bien, tenemos el 30-40,
Men vale 40, la Yud vale 10, la Rey vale 5, la Lamed es 30, la Alef 1, la Hei 5. Acá tengo 50, 80, 90, 91, ¿no es cierto? Sí. 91 es 13 por 7. 7 por 3, 21, 7 por 7 y 2, 9. Si yo le siguiera con esto, ¿usted me está siguiendo o no? Nombres que corresponden al Dios Todopoderoso van a tener múltiplos de 13 también, a pesar de que es el 13. No olvídese de la calle y de lo que dice la calle. El 13 en la Biblia tiene todos los números tienen, salvo algo que se me escape a mí, que aparezca algún número que no, pero todos los números, no los compuestos, muchos ciertos compuestos, pero todos los números tienen la lista buena y la lista mala, ¿sí? Todos los números tienen, todos. El número 3 también, por ejemplo, una vez lo vi. Lo que digo es que en la Biblia aparece tal cosa. El libro de Esther tuvo su repercusión en el pueblo judío en cuanto a la posibilidad de ser o no canonizado. Las posturas que había que por qué no y otras posturas que por qué sí, de alguna manera se fueron limando todas esas cosas y quedó a través de los días el libro de Esther, la fiesta de Purim, la fiesta de Mardoqueo, como se conoció durante varios siglos, ¿sí? Un ejemplo. Y por qué se decidió establecer el libro de Esther como un libro canonizado, entrando en los Ketubim, en los agiógrafos, y establecer una fiesta que, si bien no es como la de la Torá, aunque parezca mentira, los rabinos le daban, no sé si la misma o mayor importancia que alguna fiesta de la Torá. Dice que podrán pasar muchas cosas, pero nunca se va a dejar de la festividad de Purim, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Bueno, por muchas razones. Y entonces, aquí tenemos, por ejemplo, usted va a ver que en la Biblia, en Éxodo, están los 13 atributos que nosotros cantamos en la Serijot también. Los 13 atributos del Señor, ¿no es cierto? Los 13 atributos de misericordia, que son los Midot HaRachamim. Por ejemplo, tenemos los 13 años del Bar Mitzvah. ¿Me entiende? Es decir, no todo es malo. De hecho, que aparecen muchos 13 buenos. De esto aparecen toneladas. Incluso no solamente así, en palabras simples. De repente usted tiene frases de 2, 3, 4, 5 palabras que están en un determinado contexto, ¿no? Y usted suma todas las letras y va a tener, aún cuando hable porque habla de Dios, número 13, y de repente usted va a ver los nombres de determinados personajes bíblicos que son malos, suma los valores numéricos y le da un tipo de 13, porque son malos, ¿me entiende? Un ejemplo. Bien. Pero, luego le muestro los números de Esther, donde está el 13, cómo se designa la destrucción en el día 13 y luego, tras el decreto del rey, ¿no es cierto?, el día 13, dice, se convierte en un día de salvación. De hecho, que está el 13, el 14 y el 15. ¿Se acuerdan los que venían los miércoles? Cuando hablamos del 13, el 14 y el 15, que aparecen en la Biblia, aparecen por doquier. Algunos son fáciles de ver, otros no. Por ejemplo, te le voy a mostrar algo. Esto no lo vamos a contar porque yo tengo que contarles todos los pasajes de la Biblia. Yo me traje la Biblia en hebreo, pero no. Cuando usted lee la Biblia y abre la Biblia en Génesis, de esto también hay. Dice, bueno, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. Entonces cuenta la letra, ¿no es cierto? Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, ¿sí? Tiene 7 letras, ok. Son 7 letras porque habla de un número de perfección. Las palabras, son 7 palabras, se suman todas las letras, le da 28, ok. Ahora, en el segundo versículo, que bueno, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ok.
Y ahí tengo, en hebreo tengo, no en español, en hebreo tengo 7 palabras por 24 letras, 28 letras, perdón. 7 palabras y 28 letras, ok. En el segundo versículo que dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía, cuando dice, Bejar, el topo, abajo, etc. Pero la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? Usted ya ahí ya no tiene 7 letras, sino tiene palabras, sino tiene 14 palabras. Tiene 14 palabras con 52 letras, pero 52 es 13 por 4. Entonces, ¿me está siguiendo? Usted tiene el primer verso con 7 palabras, el segundo lo tiene con 14 palabras con 52 letras, pero 52, el otro es a 7 por 4, ¿correcto? Ya le vamos a decir por qué tiene que ser ese número, por qué es ese número. Pero tiene 52 letras, 52, ¿no es cierto? Es, perdón, 13 por 4. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en el versículo 1 al versículo 2 aparece el número 13? Y porque estaba todo desordenado y vacío. ¿Ya? ¿Me está siguiendo? Siempre en los versos que usted tiene eso, va a tener ese tipo de relación. Es como que la Biblia tuviese dos Biblias, dos narraciones juntas, una que es la narrativa y otra, ¿me está siguiendo? Sí. Y otra que es la profunda. De hecho que, por ejemplo, a mí cuando me enseñaban, por lo menos lo escuchaba, cuando yo era jovencito, chico, y yo escuchaba eso, siempre se me quedó grabado. Dice, uno ve la escritura, hay muchos midrashim de eso, uno ve la escritura cuando lee, al principio, si lo lee en hebreo, porque el hecho de saber hebreo no quiere decir interpretación de la Biblia. Usted puede haber una persona que le hable perfectamente el hebreo aquí, pero esto no lo va a agarrar ni por casualidad si no se lo enseña, ¿me entiende? Uno tiene que sacarse esa idea, uno piensa, ya sabe la Biblia, no. Porque, de hecho que también es así, porque nosotros todos hablamos en español, ¿sí? Y yo le dijera, bueno, dígame adverbio de cantidad, adverbio de modo, y lo hablamos, pero no tenemos ni idea de cómo explicarlo, ¿me entiende? El hecho de hablar un idioma no nos capacita para enseñar. No por más que hablamos el idioma, muchos de nosotros a lo mejor no está preparado para enseñar gramática en español. Porque confundimos el plural con el condicional, no sabemos dónde poner un punto y coma, y si para juntar los puntos, no sabemos si hay una conjunción que se puede poner de un punto seguido, ¿me entiende? Es decir, el hecho, ¿me está siguiendo? El hecho a veces de aprender algo no nos prepara para lo otro, ¿me entiende? Uno tiene que aprender. Yo, por ejemplo, cuando me recibí profesor de guitarra, me acuerdo que del profesor secundario, después tuve que durar 2 años. ¿Cómo enseñar? Porque el profesor me dice, tú sabes porque tú tocas, pero ¿cómo haces que otro toque como tú, o mejor que tú? Tiene que saber dosificar un montón de cosas, mil y una cosa que me enseñaron que me sorprendí realmente, ¿no? De cómo aprender, un ejemplo para enseñar. Entonces, el número 13, dejando de lado esto, que es la lista buena, el número 13, yo me anoté algunas cosas que en el diccionario hebreo, ¿no? Habla de rebelión, apostasía, corrupción, pecado, decadencia. El número 13. Entonces, cuando uno lee, de hecho que toda la Biblia es así, pero yo lo que le mostré en el verso 1 y en el verso 2, toda la Biblia es así, saca 10 millones de conclusiones, uno. Y entonces, entre el verso 1 y el verso 2, hay un cambio abrupto en la cantidad de palabras y en la cantidad de letras. Y en ese cambio de cantidad de palabras y cantidad de letras aparece el número 13, ¿no es cierto? Porque es sacar el múltiplo de las 52 letras que forman el segundo versículo. Entonces alguno dice, bueno, es una tontería. No, pues no es ninguna tontería, porque si yo le buscara docenas y docenas de pasajes donde son similares, va a aparecer múltiplo de 13. Y cuando, un ejemplo, y cuando son citaciones buenas va a aparecer, por ejemplo, el 8. Un ejemplo. ¿Me entiende? Y así como dice el chavo, sustantivamente. No, es cierto, es cierto. Bueno, por eso uno va a decir, bueno, en Esther aparece el discípulo de Amalek, que era Amán, y designa que en tal mes, ¿no es cierto?, decreta el Pur, lo que significaría el horóscopo, qué es eso, porque anda por ahí cerca. Y entonces determinan que es el día 13. Yo le voy a mostrar rápidamente. De hecho que alguna vez, Génesis
14. En Génesis 14, verso... Una pregunta. Los reyes babilónicos tuvieron un gran conflicto con los reyes de Moab, etc., los que estaban al sureste de Israel, ¿no es cierto? Los reyes babilónicos pedían impuestos a esos reyes, le pedían impuestos a todos, aunque estaban bien lejos, le pedían impuestos a todo el mundo. Yo creo que era por el comercio de ahí del, casi seguro, lo que sería del asfalto, ¿no? Porque utilizarían para las naves, etc., y ellos sacaban y le cobraban los impuestos, casi seguro. Y entonces dice, en el 14:4, 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 13º se rebelaron, ¿sí? Y en el año 14 vinieron los dos fulanos y hay una guerra terrible allí. ¿Dónde está involucrado Abraham cuando capturan a Lot? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno. Entonces, dice, 12 años estuvieron sujetos al gobierno, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que yo les decía de las 12 y las 13 tribus? ¿Sí? Hay siempre ese 12, 13 con la tribu de Israel, ¿sí? Que uno no lo ve tan rápido, ¿sí? Uno no lo ve tan rápido. 12 es sujeción al gobierno, por así decirlo. Y entre otras cosas, no solamente eso, es el número 12. Y el 13 ya me habla de rebeldía. Tengo el 12 por un lado y el 13. El 13 tiene arista buena y arista mala, pero la arista mala es la rebelión. 12 años estuvieron sujetos al gobierno de Babilonia y en el 13º se rebelaron. Esta es la primera vez que aparece el número 13, que es Shoyazar en hebreo, la primera vez que aparece abiertamente el número 13, porque con ese criterio aparece velado en el capítulo, en el verso 2, ¿no es cierto? Con las 52 letras, 13 por 4, ¿entiendes? 13 por 4, 13 por 4. Ok. Ahí ese es el número 13, ese es un número de rebelión, se rebelaron. Lo mismo que Ismael, que fue circuncidado cuando tenía 13 años, pero cuando tenía 13 años fue circuncidado Abraham, ¿no es cierto? Abraham mayor, pero a los 13 años. Y abajito se anuncia el nacimiento de Isaac. ¿Me está siguiendo? El nacimiento de Isaac es posible en Abraham después que se circuncida. Usted me dice, no se circuncidó a los 13 años. No, pero hay los 13 años metidos hablando de Ismael. ¿Me está siguiendo? Ok. Un ejemplo. Eso está en Génesis 17. En Génesis 17, verso 25. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidado. La carne de su prepucio. Bueno, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nació en su casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Después apareció Adonai en el Sinaí de Marré, y es ahí donde viene la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Me entiende? Pero la promesa del nacimiento de Isaac viene después que al otro chico a los 3 años lo circuncidan, pero ahí está metido Abraham, que también fue circuncidado. ¿Me entiende? Siempre y cuando aparece esto en la Biblia, uno presta atención porque algo quiere decir. Ahora, este chico fue circuncidado a los 13 años. Pero esto en el 17 a 25, en el capítulo 16, dice, y Ismael será hombre fiel, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Me está diciendo que aquel que es circuncidado a los 13 años, ¿me entiende? Que si por un lado lo tengo que ver como salir de la rebeldía, pero me está hablando del número 13, y entonces Ismael es circuncidado a los 13 años, pero si yo voy a la historia de Ismael y me voy al capítulo, por ejemplo, 16, me dice que iba a ser un hombre fiero. El hebreo tiene otra connotación, no fiero de feo. Claro, bravo, ¿no es cierto? Dice, su mano iba a ser contra todo. Entonces, ahí el número 13 de Ismael me está dando la pauta de que hay una rebelión, de que hay una agresión, una agresividad de este muchacho, ¿me entiende? Por eso otra vez este famoso
número 13. Y de hecho que Pablo lo toma, está en el libro de, no está aquí, pero sé que está en el libro de Gálatas, y entonces Pablo toma a Isaac y a este chico Ismael. Ismael como el hijo de Agar, como el hijo de la esclava, e Isaac como el hijo de la promesa. Y dice, nosotros no somos el hijo de la esclava, sino el hijo de la promesa. Por lo tanto, hay una contienda entre Ismael e Isaac de la lucha de la carne contra el espíritu. ¿Me está siguiendo? Pero el caso de aquel que es de la carne, ¿no es cierto? Que como dice el rabino Pablo, ahí dice que tiene que ser sacrificada o crucificada, si usted lo quiere tomar así, ¿no es cierto? Aparece el número 13, ¿me está siguiendo? Y otra vez el número 13. Y un ejemplo, le voy a mostrar algunas otras cosas más, rápido para que usted lo vea. Rápido. Hay una cosa bien interesante. Salomón, o está en Primera de Reyes, tengo que ver, comenzó bien, pero luego comenzó a apostatar con los dioses de sus esposas y concubinas. Por eso, cuando construye el templo, tarda solamente 7 años, pero para la construcción de su propia casa tardó 13 años. ¿Me está siguiendo? Y otra vez dice, siguió tras los dioses su esposa y concubina y construyó su casa en 13 años. Siempre que vea, usted, hay cosas que son muy abiertas, otras tiene que contar en hebreo, en español no se puede, pero en hebreo tiene que contar letras y palabras, y otra, ¿me está siguiendo? Y otra vez lo mismo. Se lo muestro rápido para que lo vea. En Primera de Reyes, déjeme ver porque a veces me anoto muy superficialmente. Primera de Reyes 11, 4. 11:4. Y déjeme buscar el otro porque si no, no se lo voy a poder decir. Tengo que buscarlo bien. En el capítulo de Primera de Reyes 11, del 4, por ejemplo, al 13, puede anotarse si quieren más, pero dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Ashtoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Y uno puede seguir hasta el 13. Entonces dice, verso 11, y dijo Adonai a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿Se acuerdan, no es cierto? Porque las manos pasaron a mano de Jeroboam primero. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. ¿Me están siguiendo? Ok. Ya sabemos lo que pasó con Salomón. Entonces ahora encontré el otro. En Primera de Reyes, capítulo 6, dice, en el año 480 después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Adonai. Correcto. Mira, cuando termina el capítulo, ¿sí? En el verso 38 dice, y el 12º año, en el mes de Bul, que es en el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Capítulo siguiente. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Si yo le siguiera con esto, buscando todo eso y todos los matices, uno se sorprende, ¿no es cierto?, de cómo aparecen las cosas en la Biblia. Él había vuelto el corazón a los dioses extranjeros y entonces le dice, bueno, va a pasar tal y tal cosa. Empieza a edificar el templo, lo edifica el 7. Pero su propia casa, ¿no es cierto?, que es en definitiva, como dice el rabino Pablo, ¿no es cierto?, somos templo del Espíritu Santo. En su propia casa aparece el número 13. Quiere decir que en ese número se ve la rebelión que aparecía en el otro capítulo. ¿Se acuerda
judaísmo. Bueno, de esto les imaginan. Yo les estoy nombrando aquí cosas que ustedes y yo podemos ver, sin tener que estar haciendo muchos saltos, ni nada que se les parezca, ¿no es cierto? Bien. Ahora, esto no lo busquen, porque se lo voy a mostrar nada más, pero vean, ¿sí? Miren, de estos hay docenas y docenas y docenas y docenas. En Génesis 13:13 dice: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores ante Adonai en gran manera. En otras palabras, se rebelaron contra Dios. Pero es el capítulo 13, verso 13. ¿Me está siguiendo? No lo busquen allá porque le voy a mostrar otra vez. 13:13 dije, ¿no? Bien. Primera de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. Acuérdense lo que dice el de Sodoma, por lo cual vino la destrucción, pero era el 13:13. Primera de Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Adonai tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino. Primera de Samuel 13:13, donde le dice: no vas a aparecer nunca más. Otra vez el 13:13, ¿me está siguiendo? Dice, estos son fáciles de ver, hay otros que son increíbles, ¿no? Dice, Isaías 13:13, porque haré estremecer los cielos y la tierra la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Adonai de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Cuando dice que la tierra va a tener un clima totalmente, estructura totalmente distinta, porque hay que conmover los cimientos de la tierra, porque ya no aguanta la rebelión del hombre y del pecado, ese es Isaías 13:13. ¿Me está siguiendo? Bien. Jeremías 13:13. Entonces les dirás: así ha dicho Adonai, he aquí, yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Otra vez, si usted conoce la historia de este pasaje, no lo podrá creer, cómo Dios iba a alzar su ira. Y otra vez es el 13:13, un ejemplo. Y así usted tiene en Ezequiel 13:13, pero hay muchísimos más, con versos y todo, pero yo me lo tengo sencillo. Por tanto, así ha dicho el Señor: haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Si se acuerdan del pasaje de lo que está hablando Ezequiel, ante el pecado del pueblo de Israel y la profecía, no se va a sorprender que aparezca el 13:13 otra vez. Un ejemplo. Un ejemplo, en Deuteronomio 14:7, si lo buscan ustedes van a tener que ser bien vivos para darse cuenta. Sí, porque no se van a dar cuenta si cuando empiecen a tildar lo que yo les voy a decir, pero ahora en su casa se lo dejo como tarea. ¿Sí? En español se ve. En Deuteronomio 14, del 7 al 19, está lo que es la ley de la dieta, lo permitido y lo no permitido, ¿sí? Pero cuando en la ley de la dieta, en Deuteronomio 14, 7, 19, en la ley de la dieta de lo no permitido aparecen 26 artículos. Pero va a tener que descubrir, mucho es fácil porque le dice tal animal, tal animal, tal animal. En el otro no dice animal, pero tiene que determinar, es muy sencillo. Después se va a dar cuenta. Son 26 artículos, ¿no es cierto?, que no se deben comer, pero 26 es 13 por 2. ¿Me está siguiendo? Otra vez en lo no permitido. Estamos hablando de la lista mala, por así decirlo, o de lo negativo. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Por ejemplo, me voy a mostrar algo más. La palabra sume, creo que es la palabra para levadura en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece muchas veces la levadura. Bueno, aparece también 13 veces la palabra levadura en el Nuevo Testamento. Yo me podía pasar, si hubiera traído mis apuntes, todo, así de todo, solamente el número 13, 26, es una cosa bien interesante. Ahora, ahí sí le voy a mostrar, miren. Tiene que tener cuidado porque ya es más difícil. El capítulo 13 de Deuteronomio tiene una relación increíblemente estrecha con Apocalipsis 13. Ok. Pero tanto el capítulo 13 como el otro tienen 18 versículos. Ahora le muestro. Capítulo 13 de Deuteronomio. Aunque le parezca, usted va a decir, bueno,
¿Es una casualidad? No es tanta casualidad. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado que Moisés había dicho, cuidado con el que te viene a engañar? Si viene el líder de la tribu, si viene un jefe, si viene alguien que te muestra maravillas, así sea tu hijo o tu hija, ¿te acuerdas que lo habíamos visto con detalle? Bueno, ese es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. El capítulo 13 de Deuteronomio es clave para interpretar Apocalipsis 13, verso 13. Porque sin Deuteronomio 13 no podemos interpretar bien Apocalipsis 13:13. Ok. El Deuteronomio 13, que tiene 18 versículos, igual que Apocalipsis, ¿no es cierto? Acuérdese, si uno lo pone, 18 serían 6 por 3, 18. ¿Sí? Okay. Que sería 666. Pero en Apocalipsis 13 aparece el 666. Y ambos tienen 18 versículos. Y justamente en Deuteronomio 13 es donde aparece, por ejemplo, cuando dice, capítulo 13, Deuteronomio 13, verso 13, aparecen los hijos de Belial. ¿Me está siguiendo? Dice, alguien ha salido de medio de ti, hombres, dice, impíos, Benay Belial, hijos de Belial, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a Dios ajeno que vosotros no conociste. Si usted lee bien Deuteronomio 13:13, lo emparenta, lo refleja perfecto con la clave para Apocalipsis 13. Ambos tienen 18 versículos, pero Deuteronomio 13:13 es donde me aparecen los hijos de Belial. ¿Me está siguiendo? Que sería la personificación de Satanás, porque habla del impío. Ahora, les voy a mostrar algo rápido, ¿sí? Les dije Apocalipsis 13. ¿Me están siguiendo los hermanos? ¿Sí? Por eso cuando yo leía el libro de Esther y veía el 13, uno dice, bueno, hay todo un trasfondo de por qué aparece el 13, ¿no es cierto? De hecho, que esto es lo más simple que yo pude buscar para traerlo, no tenemos que estar contando versos. En el capítulo 13 de Apocalipsis, 13, dice, también este hombre, ¿no es cierto?, el personaje, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El Apocalipsis, en el otro aparece hijos de Belial, en el 13:13 aquí, hay alguien que hace unas señales increíbles. Y en el otro pasaje de Deuteronomio 13 me dice, cuidado con aquel que te puede mostrar grandes milagros. Y de hecho que sí lo vas a ver y van a ser realidad. Pero por más que sean milagros maravillosos, muchos no pueden no ser de Dios. Y dice, si no son de Dios y tú sigues eso, te van a llevar a blasfemar. Y en contra de él. ¿Me estás siguiendo? Dice, así sea tu familia, tu propia familia, que te instiga algo que es una maravilla, pero no es de Dios, deséchalo. Que en la Biblia no dice, se mata. Tremendo. Pero siempre está el 13, ¿me está siguiendo? 13. Bien. Déjenme ver, tenía una cosa por aquí, a ver si la tengo rápido por aquí. Déjenme ver alguno rápido. Mire, este sí, le voy a mostrar este. En segunda de Samuel 13, habla de la historia de Amnón, ¿no? Es el hijo que se rebelara contra la ley, ¿no es cierto?, Dios, y violara a Tamar. Y después, allí en el capítulo 13, tenemos la historia de Amnón, que se rebela y viola a Tamar, ¿no es cierto?, su media hermana. Y luego se ve
la muerte de él a través de la venganza que hace Absalón su hermano, ¿no? Si usted se fija, es el capítulo 13, ¿sí? Pero es la historia trágica de la violación, de la trama, de todo, incluso más. En ese capítulo usted va a ver el desinterés, la negligencia, la desidia del rey David por la situación. Era como que si violan a su hija, es un medio hermano que trama con otro la violación de su media hermana. Entonces hay una trama muy grande y la violan, bueno, la chica sale, se lo ve a Absalón, la trama, si usted la lee, bien trágica, desgraciada y trágica. Y entonces después le dice que venga Amón y vaya David. Y David le dice, no vamos a ir al banquete porque no queremos ser gravosos a ti, como si fuera que costaba mucho banquete. Pero uno tiene que leerlo, parece muy trivial. ¿Me está siguiendo? No. Uno lo lee y parece muy trivial, pero no es tan trivial cuando uno lo lee y lo desmenuza. Pareciera los dichos, la traducción, todo parece así. Y entonces ahí dice, bueno, está bien, que no venga mi padre. Y entonces le dice, mira, ahora vamos a servir vino, le dice al salón. ¿Se acuerdan ustedes? Y cuando Amón, que era el que violó a su media hermana, pero David era como que estaba en las nubes, pobre David, ¿cierto? Y entonces le dice, ahora cuando empiece a emborracharse ahí, y lo matan, ¿sí? Bueno, me está siguiendo toda la historia. La historia de violaciones, corrupción, desidia, negligencia, maldades, es una tragedia, ¿sí? Pero es en el capítulo 13 y tiene 39 versículos, 3 por 13. ¿Me está siguiendo? Mire, esto me llevó muy sanito buscar muchas cosas. A lo mejor te dice, yo lo consigo todo en un mes, y seguramente. Yo conseguí, bueno, todo esto, pero muchos tengo en hebreo donde hay que contar palabras, letras, ya se puede hacer hoy, no se puede, es imposible. Pero es permanentemente esto, ¿no es cierto? Bien, le voy a mostrar algo rápidamente. Hay 3 pasajes que están asociados con el 666. ¿Sí? Bien. Yo se lo digo rápido. Segunda de Crónicas 9:13. Esdras 2:13 y Apocalipsis 13:18. Siempre está el 13. Y para colmo el 18, 6. ¿Me entiende? Si usted no lo leemos ahora, hay 3 pasajes donde aparece el 666, donde habla de, a ver si me siguen, los 666 talentos que recibía Salomón, los 666 hijos de Adonicá, ahora no podemos ver a Adonicá ni la gematría de todos ellos, pero ¿me entiende? Y el 666 que aparece en Apocalipsis. Pero todos esos, además que hablan del 666, ¿cierto? ¿Sí? Está en Segunda de Crónicas 9, verso 13, Esdras capítulo 2, verso 13, y Apocalipsis, por ejemplo, es el 13:18. Si quieren, por ejemplo, podría haber tomado un montonazo del Nuevo Testamento, pero tomé solamente uno, ¿no? En Mateo 7, 21, 22 se enumeran las 13 cosas abominables que salen del corazón, ¿sí? Y son 13. Si usted ve, 21, 22 son malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia y insensatez. Y lo tiene, en Mateo 7, 21, 22, pues están otra vez 13 enumeraciones, y en esas enumeraciones están las 13 cosas que salen malas y que son abominaciones, ¿no es cierto? Un ejemplo. Ahora no lo ve usted, le va a ser más difícil darse cuenta. Sí. Un segundito. Y entonces, por ejemplo, si usted ve a Nimrod, ¿no es cierto? Nimrod, si usted lo cuenta, tanto en Génesis 10, 6, 8 o Primera de Crónicas 1, del 1 al 10, va a encontrar que Nimrod es, ahí tiene que ser agudo de cerebro para darse cuenta, no puede cuenta rápido, pero Nimrod es el 13 desde Adán. ¿Me entiende? Ahí se tiene que contar bien porque se le puede chispotear si no se da cuenta. ¿Me entiende? Entonces, de esto mire, y usted va a ver. ¿Por qué digo esto? Porque de repente, yo tengo
aunque algunos son más y otros, pero por ejemplo, Ezequiel 4:4-4-5, cuando habla, dice, estos son los años de apostasía de Israel, y le dice que se incline de un lado y se incline del otro, ¿sí? Le dice, bueno, los días de la apostasía de Israel van a ser 390, me quedo en eso porque hay otros dando vueltas por ahí los números, pero 390 es 30 por 13, ¿me entiende? Y siempre está el 13, 13, 13, ¿me está siguiendo? Siempre que se habla de la apostasía y todo. Entonces, cuando uno fue siguiendo todos esos lineamientos de la Biblia, uno ya decía, bueno, en el Esther aparece el número 13. ¿Será porque es un número al azar, porque salió, ¿no es cierto? O porque hay algo mucho más profundo del número 13 en la Biblia. Entonces yo se lo voy a mostrar rápido para que vean primero. Por eso dice la Megilá Esther, ¿no? Megilá Esther, primera traducción es rollo de Esther, pero la segunda traducción es revelación del oculto en cuanto a la traducción del idioma, ¿me entiendes? Revelación del oculto. Es decir, cuidado que si se designó el día 13, por supuesto Dios está metido en todo esto y Dios no hay nada oculto ni nada para Él, ¿no es cierto? Y el día 13, que de maldición se me va a volver en bendición, ¿sí? Pero cada vez que aparece el número 13 o los múltiplos del número 13, me está hablando, ¿no es cierto?, de tragedias, de corrupción, de violencia, de rapiña, de maldad, de pecado, de exterminio total. Entonces, cuando aparece el número 13 allí, no es una casualidad ni nada que se parezca muy simple. De hecho, que el número 13 habla de eso, lo que le estoy diciendo ahora. Y hay una palabra por ahí cuando habla de exterminio que no, en el otro verso, creo que son 2 o 3 veces que aparece, se utiliza para desintegración, exterminio y hacer desaparecer lo otro, ¿no? Entonces, en el libro de Esther, no digo rápidamente, el número 13 aparece en el capítulo 3, verso 2 y verso 13, en el capítulo 8, verso 12, en el capítulo 9, verso 1, verso 17 y verso 18. ¿Sí? Okay. Entonces, le voy a mostrar el 9. Le voy a mostrar rápidamente. El 3, 12, 13. Entonces fueron llamados los escribas del rey el mes primero al día 13 del mismo. Y fue escrito esto cuando echaron el pur. Anteriormente, en los versos antes, se echa el pur, el horóscopo, la suerte para destruir a alguien. Miren, se puede echar la suerte y el horóscopo para que alguien pueda destruir, por ejemplo, al pueblo de Dios, a nosotros o a cualquiera, ¿no es cierto? Algo puede estar designado para destruirnos, ¿no es cierto? Pero en forma oculta, aunque aparentemente parece que ni Dios nos responda al instante, en forma oculta, de hecho que tenemos que estar en el camino del Señor, ¿no es cierto? Porque dice que Dios, aquellos que son justos, ¿no es cierto?, lo va a sacar a abundancia. Y entonces, en forma oculta, Dios está trabajando. Y el número 13 tiene la arista mala, pero nunca nos olvidemos que aunque el diablo maneje la arista mala, Dios maneja la arista buena. ¿Me está siguiendo? Usted sabe, ahora le noté eso nada más. Usted sabe la increíble relación que hay, en realidad es alucinante, hasta donde yo pude buscar y estudiar, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces dice, al día 13 del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban en cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey a suelo fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar. Un día le vamos a mostrar todas estas palabras como son. Y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Cuando uno lee esto, ¿no es cierto?, del día 13, para una persona desapercibida o que no conoce, bueno, pero una persona de la época o posterior a esto, cuando lee esto que estoy yo diciendo, lo capta así. ¿Me entiende?
por eso, es el número 3 un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso le dice, alguna salvación va a venir por algún lado, ¿me entiende? Porque uno lo va viendo, tenemos la arista buena o el lado malo y el lado bueno, ¿no es cierto? Y por más que alguien quiera utilizar, ¿no es cierto? No hay nada oculto que permanezca a los ojos de Dios ni al conocimiento de Dios. Es una maravilla. Tengo otro, el número 3, con algunos que son bien interesantes. Bien. En el 8.12 dice así. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto de cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. ¿Me está siguiendo? El día 13 del lado malo se volvió el día bueno, el lado bueno. ¿Me está siguiendo? Bien. No quiero hacer 9.1, bien. 9.1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos enseñoreaban de los que los aborrecían. Pero dice, a los 13 días del mismo mes, del lado malo se vuelve al lado bueno. 17-18. Esto fue el día 13 del mes de Adar y reposaron. El día 14 del mismo hicieron banquete de día y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Con esto vamos terminando, para que nosotros hoy celebramos o comenzamos a celebrar la festividad de Purim. La festividad de Purim encerró para parte de nuestro pueblo hebreo, para otros seguramente no, pero también para el pueblo cristiano muchas cosas a veces al principio como que no podían entenderse, pasajes de la Biblia como que podían ser muy ocultos, ¿no es cierto? Que muchos lo veían como una trama de una gran novela y lo dividen. Es cierto, se puede dividir en actos y está escrito de una forma estilística muy muy grande, tipo obra de teatro, aunque les parezca mentir, y tiene un estilo muy 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 grande. De hecho, a veces decimos la Biblia que está escrita en hebreo. En realidad sí y no, porque por ejemplo aquí aparece como en Daniel, pero aquí en este libro de Esther aparecen varias, incluso palabras que solamente aparecen aquí, ¿no es cierto? Palabras que son acadias, palabras que son sumerias y palabras que son arameas en este libro, ¿no es cierto? Por eso la Biblia está escrita en hebreo entre comillas, ¿entiendes? Porque tiene palabras prestadas de otros idiomas. Déjenme ver una cosa porque quiero saber. Miren, solamente esto. Mardoqueo, por eso estábamos hablando de lo que es la salvación. Mardoqueo sabía bien lo que era el poder, la misericordia y la grandeza de Dios, ¿no? Cuando Mardoqueo sabía, ¿no es cierto?, todo esto, porque sí lo sabía. Cuando Mar tenía esa iluminación. Cuando Mardoqueo sabía todo esto de la misericordia, la grandeza y el poder de Dios, ¿no es cierto? Y de cómo de la humillación terrible que tuvo fue exaltado sobremanera. Mardoqueo podía haberse sumido en la más grande soberbia. Si usted estudia la situación de Amán, usted va a ver, ¿no es cierto?, cómo él se elevó de tal manera y después fue ahorcado en la horca. Pero mire, le voy a leer solamente una cosa para que vean. En el capítulo, con esto terminamos, en el capítulo 6, dice, verso 7, respondió Amán al rey ante una cosa que no sabía que se iba a revertir de tal manera. Para el varón cuya honra desea el rey, Amán se lo dice al rey, ante una pregunta del rey. Traigan, dice Amán, el vestido real que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él.
así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, y ahí se quería morir, me imagino, date prisa, ¿no es cierto? Toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, o Mordejai, ¿no?, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. Y ahí Amán ya sabía que estaba decretada su derrota. E hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Por eso el 13 malo se vuelve el 13 buenas. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Fíjese qué tremendo. Mordejai ya sabía, Mardoqueo vislumbró, percibió físicamente la gran victoria que Dios le iba a dar, ¿sí? Cualquiera de nosotros nos hubiera cundido una soberbia alucinante y él volvió a su trabajo. Por eso dice que aquellos que caminan en el camino del Señor y son el sadí y el justo, dice, Dios los saca abundancia. ¿Me está siguiendo? A veces hay cosas que se dejan entrever en la Biblia y las pasamos medio de largo. Nosotros hubiésemos hecho, ¿no es cierto?, una pantomima y aspaviento, ¿no es cierto?, de algo, y dice: el rey me está haciendo honrar por aquel que me decretó la muerte, y ahora yo lo denigro, lo destruyo, pero lo dejó todo en las manos del Señor. ¿Me está siguiendo? Y dice, volvió a la puerta real donde él tenía su función. Cualquiera, no digo usted, a lo mejor yo, usted o cualquier otro. Y además con mucho menos, ¿no? Nos hunde una soberbia, una arrogancia, una altivez, una petulancia que somos insoportables, ¿sí? Pero Mardoqueo, cuando vio la gran victoria, ¿no es cierto?, y que sabía que provenía de Dios, ¿no es cierto?, terminó humillado en la puerta de la casa del rey, por así decirlo. Hablando del rey físico que era el rey Asuero. Por eso les mostré algo de esto del número 13. Esto del número 13 que les mostré es una gota en el océano de todo esto, pero hasta donde yo puedo saber, ¿me entiende? Pero para que vea, cuando usted ve ese número 13 y que se designa el número 13 para la destrucción a través del horóscopo del Pur, que en definitiva es lo que llamamos horóscopo, y el 13, ese mismo día, el rey Asuero, en ese día 13, le manda una carta a los judíos para que el día 13 se preparen, ¿no es cierto? Y el día 13, que tenía que ser de destrucción, el pueblo judío se enseñoreó y se volvió contra sus enemigos. Y fue favorable el desenlace y la victoria. Por eso ahora que se celebra Purim, se celebra de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Desde tipo carnaval, desde tipo de tomar o no tomar, de comer o no comer, obras teatrales, lo cual está muy bonito. Ya una vez haremos algo también lo que tenga virtudes artísticas. Yo nunca soy actor. Algunas veces sí, 2 veces sí. En serio, en el colegio, una vez de zapatero y otra vez de árbol. En serio, yo quería hablar, me pusieron de árbol, ahí no hablaba nada, estaba parado, tengo 3 o 4 más, haciendo una de estas cosas, ¿no? Yo quería el parlamento, era chico, yo quería el parlamento, me tuvieron que poner un tronco ahí. Tengo la foto, no sé si se la voy a mostrar, no sé si la traje, ¿dónde se ríe? Estoy parado con ramas en la cabeza. En serio, se hacen todo ese tipo de cosas, lo cual está muy bien. Mi participación fue bastante, las 2 veces que trabajé en obra de teatro fue bastante nefasta. Sí. Hay una de títeres también que me hicieron hacer. El único que tenía que hacer en la obra de títeres era así, ¿no? Y digo, ¿para cómo tengo que gritar? Si nada más estaba con mi titerita. En serio, a veces uno quiere participar y no se puede. Pero no me olvido nunca, son cosas que quedan grabadas. Lo del títere ese, lo de árboles de zapato. Para que vean mi rol de actor en la vida.
Vamos a hacer una oración. Sí. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día. Señor, te damos gracias porque sabemos que por más que nosotros, Señor, no podamos ver más allá de lo que nos tienes revelado en nuestras vidas, sabemos que no hay nada oculto delante de tu presencia, que tú tienes todas las cosas bajo control. Señor, que si así no hubiera sido, Señor, tanto nuestro pueblo como cada uno de nosotros ya hubiera, Señor, sido exterminado, desaparecido, pero si seguimos en pie vivos, Señor, y delante de tu presencia, porque nuevas son tus misericordias, Señor, y se renuevan cada mañana. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, aquello que ha quedado descrito para nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú has utilizado hombres, Señor, que les has dado sabiduría, inteligencia, conocimiento, Señor, para que nos dejaran el legado de tu palabra en forma escrita. Y no, Señor, ni una jota, ni una tilde, ni una yud, Señor, va a pasar de tu palabra sin cumplirse. Por eso tú no podías permitir que se perdiera, Señor, ningún escrito que tenía que llegar para nuestro estudio, para nuestro conocimiento, para nuestro crecimiento, Señor, y la palabra que es para nuestra madurez, para nuestra exhortación. Bendito y alabado sea tu nombre, para que podamos ser confrontados y conmovidos, y para que tu Ruach HaKodesh a través de tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos que en esta celebración de Purim, donde se ve tu mano, Señor, de misericordia, de bendición, sosteniendo a tu pueblo, guardando en medio, Señor, de la preparación de su exterminio, así también alabamos tu nombre por ello, y alabamos tu nombre, Señor, porque si hay algún decreto preparado o que haya sido preparado desde el pasado en contra de nuestra familia, de nuestras vidas, Señor, ese decreto que ha sido, Señor, preparado en contra de nuestras vidas sea desmenuzado, desintegrado, y no haya nada del pasado, Señor, que esté afectando nuestras vidas, nuestro crecimiento, y que no estemos atados, Señor, a cosas del pasado que puedan traer nuestra destrucción. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice a mis hermanos, bendice la vida de todos y de cada uno. Señor, te rogamos por la vida de nuestro hermano Saúl, Señor, por su salud. Te rogamos por él y por su familia y por su salud principalmente, para que pongas tu mano de sanidad, de bendición, y para que por tu llaga sea restaurado su páncreas, y a través de su páncreas, Señor, hacia todo su cuerpo y organismo, desde su sangre, Señor, sea controlado todo parámetro y sanado, Señor, sus riñones, Señor, y todo su organismo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias también, Señor, por la vida de Magda, por su hijo Nicolás y por su nuevo año de vida que tú le has dado. Señor, te rogamos por Magda, Señor, para que tú veas cumplido, Señor, en su hijo, para que podamos ver cumplido en su hijo, Señor, la oración de su madre sobre Nicolás, para que él se encamine en tus caminos y vuelva, Señor, a tu conocimiento, al conocimiento del Dios Altísimo. Te damos gracias por el nuevo año que ha pasado y por el nuevo que comienza, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice a Nicolás y te rogamos desde aquí, unánimes en la fe, para que tú lo encamines en tu palabra, para que tú lo encamines y le conmuevas, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y lo lleves a tu presencia, Señor, con lazos de amor, para que él pueda, Señor, también servirte. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach y rogamos la bendición de lo alto sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre nuestra Keilah, Señor, para que nos abra las puertas de bendición, para que nos abra canales de abundancia, de prosperidad, y podamos ver, Señor, esos milagros, maravillas, mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos imaginarnos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, hermanos. Salvador, tú puedes hacer las verajot, por